Asl se despierta temprano por la mañana con el sonido de su monitor cardíaco. Murmura para sí misma, no te puse el cargador. Su hermana, Cecin, se despierta en ese momento y pregunta, hermana, ¿qué pasó? Asl, no es nada, Cecin, vete a la cama. Aún es temprano. Vete a la cama. Lo pondré en el cargador. Cecin, tú mismo enchufaste tu teléfono aquí. Cecin, hermana, anoche no encontré el enchufe de 3 clavijas. Murad debió llevárselo. Lo siento mucho. Asl, ¿dónde está mi cargador? Cecin, lo enchufé en el pasillo. Mira, no me estás diciendo nada, Cecin. ¿Por qué? ¿Por qué solo estás pensando? Suma todo esto. Cecin, hermana. Estabas durmiendo. No quería despertarte. En ese momento, las dos hermanas se preocupan porque no encuentran el cargador y llaman a su hermano, Murad, pero Murad no las oye. Murad, que se está afeitando en el baño, dice, ¿qué ha pasado? ¿Me has llamado? No te oí. No saques eso, ¿por qué no me oyes, idiota? ¿Dónde está el cargador de mi hermana? ¿Dónde está? Anda, anda, se te va a parar el corazón. Vale, cállate. Estoy pensando. Un momento. Bueno, lo colgué en el pasillo. Luego lo saqué. En la habitación de mi madre. ¿Dónde más estará en la habitación de mi madre? ¿Por qué no me avisas cuando lo cambies, idiota? ¿Por qué? Porque eres un completo idiota. Mientras tanto, Ulia y su novio salen del hotel y vuelven juntos en el coche. Su conversación transcurre así, Ulia dice, les contaré a las niñas sobre nuestra relación ahora. Si nos vamos a casar, casémonos. Sin embargo, su novio intenta despedir a Ulia. Al bajar del coche, Ulia se encuentra con sus hijas frente a la casa y las envía a trabajar con el novio de Asl, Emra. La siguiente escena comienza con Reyhan entrando en la habitación de su hija. Buenos días, hija mía, dice, con un plato de pastel de naranja en la mano. La hija de Reyhan, Milaik, le dice a su madre, mamá, tengo prisa, tengo que irme. Reyhan, ¿qué prisa tienes? Mi hija, Milaik, va a la escuela. Tengo que reunirme con la orientadora para mi proyecto de fin de curso. Llego tarde, mamá. Y trata desesperadamente de prepararse. Milaik y su madre bajan juntas. En ese momento, la criada dice, Figenam te espera en la sala. Milaik dice, mamá, vete, yo me voy. La criada dice, Figenam las llama a ambas. En esta escena, Figenam regaña a Milaik por golpear su auto con un poste. Se enoja con Reyhan, diciendo, como no me di cuenta, y le prohíbe conducir. En ese momento, Milaik se enoja y se ir con su madre. Aras grita, te llevo. Reyhan me está contenta y le pide a Milaik que la lleve al campus. Aras y Milaik se suben al auto y se van. ¿Qué hacen? ¿Tienen algún asunto secreto? Aras pregunta, ¿qué pasó? ¿A dónde van? Pero Milaik no quiere decírselo. Paremos en la gasolinera de más adelante y compremos agua, tengo sed, dice. Aras se detiene en la gasolinera. Aras baja a comprar agua. Mientras tanto, Asl dice, paremos en la gasolinera de más adelante, estoy atascada, y quiere ir al baño. Se detienen en la gasolinera. Asl entra y quiere ir al baño, pero la empresa tiene una condición. Les dan la contraseña del baño a los clientes, y entonces Asl dice que está realmente atascada y necesita ir al baño urgentemente. Pero el cajero dice que debemos comprar primero. Asl dice, estaré comprando cuando salga, puedo ir al baño primero. Aras, que no la conoce, la llama mientras espera en la fila, cariño, estoy comprando, vas al baño. También le dice al cajero, puedes abrir el baño, cariño. Se agradecen mutuamente por comunicación visual. Asl entra al baño, coge una botella de agua y hace fila para pagar. Aras está delante de ella. Aras grita, cariño, ven aquí. En ese momento, Asl se interpone frente a Aras. Aras quiere verla y le pregunta si está contenta por el favor, para poder cenar juntos. Asl pregunta, ¿qué tiene de malo? Como me hiciste un favor, tengo que salir a cenar contigo.
Es necesario devolverte el favor. Justo cuando llega Asl, la caja registradora está rota y el cajero le dice que debe pagar en efectivo. Asl busca dinero en su billetera, pero no lo encuentra. Justo cuando Aras está a punto de pagar sus compras y salir, regresa y paga también por Asl. Justo cuando Aras se dirige a la puerta, ve a su prima Milaik ponerse al volante y alejarse a toda velocidad. La grita: Milaik, no te vayas. Asl se sube a su auto y se queda con su hermana. Justo entonces, ven una caja de anillos en la guantera. Asl y su hermana, Secin, están tan felices que creen que le va a proponer matrimonio esa misma noche. En el trabajo, Asl primero ve a su médico. Una amiga de Asl llega y le dice que la madre de Embra ha llegado y quiere hablar con ella. Ella responde: afuera, y se sientan a la mesa a conversar. Allí, la madre de Embra le dice a Asl: estás viviendo en este lugar. No serías una buena esposa para mi hijo. Creo que te va a proponer matrimonio. No digas que sí. Ella responde: ni siquiera podrías darle un hijo a mi hijo. Asl, profundamente disgustada, deja el trabajo. Se va a la playa, llorando a gritos. Se enferma. Se desmaya y la llevan al hospital en ambulancia. Mientras tanto, Milaik ha cogido el coche y ha huido. Mientras conducía a exceso de velocidad, sufre un accidente de coche. Milaik también está en el mismo hospital, pero en una ambulancia diferente criada con suerte. Milaik muere. Su único deseo es un trasplante de corazón al morir. Mientras tanto, Asl, que espera un corazón en el mismo hospital, lo recibe. Gracias a Milaik, Asl recibe un nuevo corazón. Semanas después, Seil del hospital. El mismo día de su salida, se encuentran en la puerta, mirando a la madre de Milaik, Reyyan. El corazón de Asl empieza a latir con fuerza y la invade una sensación que no logra comprender. Asl entra sola en casa, Embra se va a trabajar. Justo entonces, suena el timbre de nuevo, cree que Embra ha llegado y abre la puerta. Asl se sorprende al ver a Reyyan. Yo, Reyyan, dice, soy la madre de la niña a la que le arrebataste el corazón. La invita a pasar. Asl se queda atónita, sin saber qué hacer. Reyyan solo tiene un deseo: abrazar a Asl y escuchar los latidos de su corazón. ¿Por qué solo le queda el corazón de Asl? Reyyan llora. Asl se entristece y se conmueve. Se abrazan. En ese momento, Reyyan dice: siento haberte molestado también, y se ir rápidamente de casa, llorando. Llega la madre de Asl, vi a una mujer subiéndose a un coche de lujo. ¿Quién era? Asl dice: esa mujer era la madre de la chica que me dio su corazón. Acaba de irse de aquí. Asl le dice que entiende cómo se siente. Su madre está secuestrada. ¿Acaso nosotras también éramos madres?, pregunta. En ese momento, su madre se enfada y vuelve a casa con su novio. Busca en internet a su novia, Reyyan. Descubre que tienen una marca de chocolate muy famosa. Le susurra algo a Ulia, sugiriendo que podrían conseguir dinero de ella. Le dice que es una oportunidad. Cuando conoce a esta mujer, le dice que las facturas del hospital de Aslan son demasiado caras para ella, pero que no puede pagarlas. Deja de compadecerte, le dice a su amante, su madre, Ulia. La idea la convence. Y llega la mañana. Ulia recoge a Asl, despeinada y sin maquillaje. La lleva a casa de Reyyan. Allí, habla con Reyyan. Disculpa, viniste ayer mientras yo no estaba, e intenta ser amable. Asl también derrama el jugo de fruta que le ofrecieron. Asl entra a cambiarse. Reyyan le da el atuendo de Milaik a Asl. Asl se ve genial. Quiere lavarlo en el baño para que la mancha de jugo no salga de mi camisa. En ese momento, Reyyan dice: entonces voy al jardín, ven. Su madre va a ver a Ulian. Tal como lo había planeado, Ulian me explica que está en apuros económicos y que ya no tiene fuerzas para cuidar el corazón de Asl. Reyyan dice: si no me malinterpretas, me gustaría ayudarte. Va y trae un sobre lleno de dinero. Ulian, aunque mienta, dice: no te dije que pidieras dinero, pero lo toma de todos modos y lo guarda en su bolso. Justo entonces, la tía, la prima y la tía de Milaik llegan al jardín. Desconocen el trasplante de corazón de Figen. Ulian, dando por sentado que ya lo sabía, le explica todo allí y le da las gracias.
Mi hija está viva, dice. Figenan me está conmocionada. Mientras tanto, Asl entra en la habitación a la que la lleva su corazón. Esta se convierte en la isla de Milaik. Una habitación decorada con las pertenencias y fotos de Milaik. En ese momento, su corazón se acelera y se marea. Aras entra y pregunta, ¿quién eres, y por qué estás en esta habitación? Milaik se desmaya al intentar explicarse. Aras la levanta y llama a un médico. Su madre y Reyanan llegan corriendo del jardín. El médico la examina y dice que aún no tiene nada. En ese momento, Asl se levanta y dice que quiere irse. En la sala, interrogan a Figenan y a los demás familiares sobre el incidente. Preguntan, ¿cómo pudo ser posible un trasplante de corazón sin nuestro conocimiento?, y están furiosos. Figenan refunfuña, no podría haber enterrado a mi sobrino entero. Aras está furioso. Asl, al tanto de todo, se ir de casa con su madre. Reyanan dice, me alegro mucho de haberle dado mi corazón. ¿No te diste cuenta? Una parte de él sigue viva. Dice que no se arrepiente. Hola a todos. Asl se irá a trabajar esta mañana. Pero se encuentra con Aras en el barrio. Aras quiere hablar con Asl. Asl pregunta, ¿de qué hay que hablar? Asl pregunta, le quitaste el corazón a mi prima. Mi tía perdió a mi tío hace 15 años, y desde entonces, Milaik lo ha sido todo para mí. ¿Por qué me lo cuentas?, pregunta Asl. No me interrumpas ahora y escúchame. Aras dice, mi tía está sufriendo mucho y tiene buenas intenciones, así que no ve cómo la gente maliciosa puede aprovecharse de ella. Asl pregunta, ¿soy yo la que sería maliciosa y se aprovecharía?, pregunta Aras. Resolvamos esto y saquemos a mi tía de la ecuación. No la vuelvas a llamar, no preguntes, no hables con ella y no contestes su teléfono si te llama. En resumen, aléjate de la vida de mi tía y de la vida de mi familia. Aras dice, te daré todo el dinero que quieras y no te metas en nuestro camino. Asl se queda atónita. Dinero, me estás ofreciendo dinero. Si quieres cualquier otra cosa, podría ser un coche o una casa, dice. Asl regaña a Aras, ¿quién eres? ¿Cómo puedes ofrecerme dinero? ¿Quién eres? Viniste, miraste, viste a nuestra familia, viste dónde vivo. Son pobres, los engañé con dinero, dijiste voy a llorar. ¿Qué clase de persona eres?, dice. Asl sigue hablando. Le estoy agradecido a la Sra. Reyan, me salvó la vida gracias a ella. Y se supone que debo pedirle dinero sin pudor. No soy una persona descuidada ni orgullosa. Puedes comprar a la gente que te rodea con dinero, pero a mí no puedes. Aras dice, entonces, lo que ganó tu madre no te hizo muy feliz. Si no, no habría pensando que estarías tan enfadado. Asl dice, ¿qué? Mi madre se llevó el dinero. Vete. Por Dios, no te hagas la que no lo sabes, dice Aras. Asl se enfada y corre a casa con su madre. Le grita, le cogiste dinero a esa mujer. ¿Qué le estás diciendo a su madre? Niña. Asl dice, tu propósito al ir allí era extorsionarla. Mira, di la verdad, tu madre, mira, no hay ningún niño delante de ti. Su madre, Ulia, grita, basta, sí, lo hice. Sí lo hice, lo hice. 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 Asl, tomé. Tú, ¿qué clase de madre eres? Soy una madre que sobrevivió sola con 3 hijos. Tenía hambre y estaba desempleada. No podía vivir mi vida, pero los dejé hambrientos, sin techo, sin mesa. Ya es suficiente. No es hora de gastar todo este duro trabajo y dinero. Iban a venderme a la Sra. Reyan y vivir una vida que no pueden vivir. Su madre, Asl, dice, ¿quién puede hacer algo por ti? ¿Quién te crees que eres? Su madre, Asl, se enoja. Te pagó poco. Te molestó, dice, mamá. Su madre responde. Deja de decir tonterías, te entendemos, estás orgullosa, dice su madre. Anda, siéntete orgullosa por mí también. Porque yo ya no lo estaré, hija mía. La vida es demasiado pesada para mantener la cabeza en alto. Llevo 25 años con esta cabeza en alto, ya no lo haré.
Su madre grita. Estoy cansada, grita Asl. Vale, lo siento, mamá. Nunca. Siento mucho estar enferma. Siento haberme quedado atrapada aquí mientras todos corren y juegan afuera. Lo siento, pero de ahora en adelante no eres responsable de mí. ¿A dónde crees que vas?, grita su madre. Asl se ir corriendo. No te metas, dice. Asl va a su habitación y recoge sus cosas. Su madre grita, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Te lo dije, me voy a un lugar muy lejos de ti. De ahora en adelante, no serás lo último de mí. Después de que lo arregle todo, me llevaré a Secín y a mi hermana, y ya no serás responsable de nosotras, dice. Su madre grita, ¿a dónde vas? Te desmayarás y tendré que lidiar contigo otra vez. Asl insinúa, oh, qué bien, puedes ir a Reyanam y te pagarán de nuevo porque Asl se desmayó. ¿A dónde vas? Vas a ver a Emra. Asl no es asunto tuyo. ¿Crees que Emra se casaría contigo? Pregunta su madre. ¿Crees que se casaría con ella con su madre tramposa? Sabes, mamá, hay gente buena en el mundo, no todos son como tú. Lo he empacado todo. Te llevaré a ti y a Murat conmigo, y no tendrás que ser la madre de nadie, dice, y se ir por la puerta. Murat y Secín siguen a Asl. Asl corre rápidamente a casa de Emra y lo encuentra en el jardín de los recién casados, luciendo un anillo de compromiso con una chica. Asl aplaude entre lágrimas, dice, te deseo felicidad, y se va. Emra la sigue. Quería decírtelo, pero no pude. Se te rompería el corazón. No podría soportarlo, dice. Lo siento mucho. Asl le dice a Emra, solía pensar que lo único que faltaba para la felicidad era un corazón fuerte. Ahora mi corazón es fuerte, pero nunca me había sentido tan infeliz. Me doy cuenta de que no es mi corazón lo que me falta, sino que no hay nadie que me quiera, dice, y se va. Justo cuando se va, ve a Reyyan de pie frente a ella. Corre a abrazarla y solloza. Me duele mucho el corazón, dice. En ese momento, Reyyan dice, mi hermosa hija, mi querida hija, y la abraza.